Por favor, les pido que se pongan de pie. Vamos a saludar a la bandera argentina en primer lugar, en segundo lugar a la bandera uruguaya, en tercer lugar a la bandera italiana y en último lugar a la bandera rotaria. Muchas gracias. Amigos, preside esta reunión tan especial el 101º presidente de nuestro club, el ingeniero Ubaldo Aguirre, a quien acompaña su esposa y primera dama, Laura de Estrada. En mi calidad de secretario honorario del club, tengo el agrado de dar una muy cordial bienvenida a la calificada delegación del Rotary Club de Montevideo, nuestro club padrino, que ha bajado a Buenos Aires para la entrega del Premio Rioplatense Rotary Club 2019 a la profesora doctora Ana Ribeiro. Pido para todos ellos, y en particular para la premiada, un afectuoso aplauso. El camino recorrido por la doctora Ribeiro está reseñado en el Informa. Creo un deber de lealtad señalar un grave error en las investigaciones históricas de la profesora Ribeiro y que espero que ella no tome a mal. Uno de sus libros se llama Montevideo, la bien malquerida. Doctora Ribeiro, para los argentinos Montevideo siempre es y será la bien querida. Durante muchos años fue el refugio de muchos argentinos que encontraron en la amable hospitalidad uruguaya un refugio contra la opresión. En nuestro ideario, a Montevideo siempre la asociaremos con la libertad y, en otro nivel, con la amabilidad y cortesía de su país. Como ha dicho un ex embajador oriental, la Argentina y el Uruguay, una nación, dos estados. Nos acompaña el embajador de la República Oriental del Uruguay y socio de nuestro club, don Héctor Lescano, quien ayer abrió las puertas de su residencia para recibir a nuestros amigos montevideanos. Otra vez, muchas gracias. La delegación uruguaya está encabezada por el presidente del Rotary Club de Montevideo, el amigo y profesor emérito Amadeo Tati Folle, quien concurre con su señora Carmen Alonso. Don Amadeo, me permito agregar, es un destacado abogado penalista de su país, autor de varios libros, entre ellos Alcoholismo y Derecho Penal y La ebriedad en la jurisprudencia. Consultas, por favor, a la salida. También nos acompañan el secretario honorario del Rotary Club de Montevideo, Francisco Wins, y su señora María Patricia Pagani, el doctor Isidoro Ruiz Moreno, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas, y los invitados de la premiada, la profesora María Sáenz Quesada, historiadora y miembro de número de las Academias Nacionales de Historia y de Educación, y el escritor poeta Frederick Ashby, cuya ilustre prosapia inglesa no se ve desmerecida por haber nacido en Zárate, provincia de Buenos Aires. Están también presentes la señora Teresa Selman, presidenta de ADARVA, su esposo y primer caballero, Ernesto Selman, una nutrida delegación de ADARVA, el presidente electo del Rotary Club de Montevideo 2019-2020, Héctor Gerona, nuestro vicepresidente primero y vicepresidente electo, Elías Hurtado Hoyo, el presidente del Comité de Vinculación Interclubes, Gustavo Criscolo, y el general doctor Raúl Romero. Celebramos hoy la Fiesta Nacional Italiana también, otro país casi tan cercano como el Uruguay en el afecto de los argentinos. La Festa della Repubblica Italiana si celebra il 2 giugno perché proprio tra il 2 e il 3 giugno 1946 si tiene il referendum con cui gli italiani, dopo 85 anni di regno della dinastia di Savoia, di cui 20 di dittatura fascista, conclusa durante la Seconda Guerra Mondiale, scelsero di far diventare l'Italia una repubblica costituzionale abolendo la monarchia. Por ese motivo, nos acompaña en la mesa cabecera nuestro consocio Giuseppe Manso, embajador d'Italia. Signor ambasciatore, gli diamo il più cordiale benvenuto. Caro Beppe, come compaesano ti saluto cordialmente, ti aspettiamo più spesso. Posteriormente, el embajador nos ofrecerá unas breves palabras. Comparten las mesas con nuestros consocios los amigos rotarios que integran la delegación del Club Padrino. Posteriormente, se realizará el acto protocolar de la entrega del premio rioplatense a la profesora Ribeiro. Antes de pasar a temas más domésticos, quiero señalar que un día como hoy, el 12 de junio de 1935, se firmó el cese de hostilidades entre las hermanas repúblicas de Bolivia y el Paraguay. Creo un deber recordar la enorme actividad que desarrolló nuestro club para alcanzar ese resultado.
El entonces presidente de la Nación, el general ingeniero Agustín P. Justo, era uno de nuestros socios. También eran rotarios los cancilleres de los dos países en pugna. Nuestro entonces secretario ejecutivo, Rosendo Michans, movió los hilos de tal manera que las primeras reuniones en pro de la paz del Chaco se celebraron en Buenos Aires, en la casa del entonces presidente de este club, Alejandro Ceballos, años después también canciller argentino. Vaya nuestro reconocimiento y recuerdo a todos ellos y a la fecha que hoy se conmemora. El próximo miércoles 19, y continuando con el ciclo de conferencias Hacer por la Argentina, ocupará nuestra tribuna el comandante general de Gendarmería, Gerardo Otero. Les recuerdo que el próximo martes 25 de junio a las 18, en la legislatura porteña, se realizará la tradicional entrega de los premios anuales denominada la Fiesta de los Lauros. Invitamos a concurrir a nuestros consocios, sus parientes y amistades. Luego se servirá un cóctel. Nos acompañan hoy, además de los ya mencionados, los socios del Rotary Club de Montevideo, Washington Corelo y señora. Washington es expresidente del club. Mario Klisic y señora, también Mario ha sido expresidente del Rotary Club de Montevideo. Y Gabriel Muto, cuya clasificación es diseñador de modas. E invitado de nuestros socios, Juan Cornejo, invitado por Diego Ibarbia. A todos ustedes, bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Amigos, señor embajador de la República Oriental del Uruguay, señor embajador de la República Italiana, señor presidente del Rotary Club de Montevideo, invitados especiales, amigas, amigos. En nuestro tradicional almuerzo de los miércoles, hoy celebramos la entrega del premio rioplatense del Rotary Club a la doctora Ana Ribeiro, eminente historiadora uruguaya. Celebramos también la Fiesta Nacional de la República Italiana. Múltiples lazos nos unen a ambos países, entre ellos y muy especialmente lazos culturales, arraigados profundamente a través de los años en nuestras sociedades. El premio rioplatense que hoy entregamos en Buenos Aires a una intelectual uruguaya es un reconocimiento no solo de los méritos de la doctora Ribeiro, sino también de los vínculos culturales entre nuestros dos países. Como muchos de ustedes conocen, el premio rioplatense fue propuesto por el presidente del Rotary Club de Montevideo, nuestro club padrino, en su reunión del 4 de noviembre de 1959, hace 60 años. El destacado jurista don Blas Rossi Mansilla, presidente del Club de Montevideo, propuso en esa reunión sobre una idea del médico uruguayo Camilo Fabini, que ambos clubes rindieron anualmente un homenaje conjunto a una personalidad que se hubiera destacado por sus servicios a la sociedad. Se premiaría alternativamente a una personalidad argentina y a una personalidad uruguaya. El premio fue entregado por primera vez a nuestro recordado consocio, el doctor Bernardo Usay, que había recibido años antes el premio Nobel. En esa ocasión, en Montevideo se sirvió un almuerzo en el Club Uruguay, en el que se usaron de la palabra el presidente del Club de Montevideo, el don Blas Rossi Mansilla, el presidente de la comisión organizadora del homenaje, don Carlos Fabini, y el presidente del Club de Buenos Aires, don Alberto Tacchini. Finalmente, para agradecer el premio y el homenaje, habló el doctor Bernardo Usay. De esta forma, ambos clubes iniciaron una serie ininterrumpida de premios rioplatenses que hoy tenemos el agrado y el honor de continuar. La lista de premiados durante estos 50 años incluye a personalidades de nuestros dos países, hombres y mujeres que se destacaron en los más diversos ámbitos de la vida de nuestras sociedades. Permítame recordar solamente algunos de los premiados, traídos en forma, yo llamaría arbitraria, pero constituye una buena muestra de quienes fueron premiados. A la querida Concepción, a la China Zorrilla, que tanto significó para la cultura rioplatense. Al doctor Cupertino del Campo, que dejó marcas indelebles en nuestra sociedad y en nuestro club. Al profesor doctor Luis Federico Leloir, científico argentino detentor de un premio Nobel.
al doctor Enrique Iglesias, que como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo tanto hizo por el progreso de nuestros países, y a Adolfo Bioy Casares, reconocido por sus obras como uno de los más destacados escritores en lengua española del siglo pasado. Esta lista es incompleta y arbitraria, como dije, pero pretende ofrecer una muestra de la calidad y diversidad de los elegidos, tanto en Uruguay como en la Argentina, para recibir este premio. A esa lista se une hoy la historiadora uruguaya Ana Ribeiro. Sobre sus méritos e investigaciones expondrá a continuación el señor presidente del Rotary Club de Montevideo. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a los amigos rotarios, a quienes sin ser rotarios nos acompañan en la jornada de hoy, que es una jornada, como bien lo decía mi querido colega, es muy especial porque significa un reconocimiento que hermana, si fuera necesario aún más, a dos pueblos que han nacido siempre de un tronco común. Ustedes tienen seguramente el detalle de los datos que hacen a la trayectoria de nuestra ilustre homenajeada, pero vamos a aportar algunos más. La doctora en Historia, Ana, no le gusta que diga María del Carmen Ribeiro Gutiérrez, es casada, tiene 3 hijos, es doctora, como decíamos, en Historia, licenciada en Historia por la Universidad de la República del Uruguay, es directora del Instituto de Historia y profesora de alta dedicación, PhD, de la Universidad Católica del Uruguay, UCUDAL, en las áreas de Historia, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación. Desde el 2008 es investigadora del proyecto y red de investigación Iberconceptos, de historia conceptual comparada del mundo iberoamericano, dirigido por Javier Fernández Sebastián, de la Universidad del País Vasco. Es investigadora del ANI, Asociación Nacional de Investigadores del Uruguay, y es investigadora también del Indusal, Grupo de Investigación en Independencia de la Universidad de Salamanca. Ha dictado muchas conferencias y cursos en el exterior, aparte de los que hemos mencionado, entre otros en la Universidad Nova de Lisboa y en las de Sevilla y Andalucía en España y en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Ha sido muchas veces también oradora en nuestro Rotary y en muchas instituciones culturales de nuestro país y del extranjero. En cuanto a sus publicaciones, que son numerosísimas, esto es apenas una muy breve suma, puedo mencionar Historia e Historiadores Nacionales, Historiografía Nacional, Montevideo, la mal bien querida, Los tiempos de Artigas, 200 cartas y papeles de los tiempos de Artigas, El caudillo y el dictador, Invasiones inglesas, Aire libre y carne gorda, Crónicas anónimas de 2 ingleses sobre Montevideo, los muy fieles leales a la corona en el proceso revolucionario rioplatense, Montevideo, Asunción, Historia conceptual, Voces y conceptos de la política oriental, que escribió en coautoría con otro historiador que es Gerardo Caetano, La carrera de la libertad, Liberales y liberalismo originarios al Oriente y liberalismos en el mundo, y el libro colectivo La aurora de la libertad, los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano. No voy a abundar sobre lo que significa el premio rioplatense, sino que voy a hacer una pequeña acotación, no quiero congraciarme con las mujeres, pero en 60 elegidos, solamente 4 mujeres estuvieron en la nómina que hoy engalana la profesora Ribeiro. En 1993, María Eloísa García Echegoyen, en el año 2002, Janet Arata de Erice, en el 2001, Concepción China Zorrilla, y ahora, en el año 2019, Ana Ribeiro. Hacemos justicia, entonces, también con la pregonada y certera igualdad entre hombres y mujeres. Gracias. Bueno, vamos a hacer entrega del premio a la doctora Ribeiro. El premio consiste en una medalla de oro con el símbolo del Rotary Club y un diploma de honor.
¿Querés sacar una foto? Bueno, gracias. ¿Me la envían? Sí, te la mandamos. ¿Quién es el? ¿Guardamos esto? Guárdenlo. Ahí está. Sí, claro. Prestamos un rato. Sí. Ustedes imaginarán que tengo que comenzar dando las gracias, pero si me permiten, voy a dar unas gracias con explicación, porque la primera reacción que yo tuve cuando el doctor Otati me comunicó de este premio fue muy al estilo Almodóvar. La primera pregunta que me hice es, ¿qué hice yo para merecer esto? Y a partir de esa reacción, de no entenderlo muy bien, de parecerme desmedido, lo convertí en una especie de broma para mis amigos y mi familia. La semana que viene no voy a estar porque tengo que viajar a Buenos Aires, me pasa tal cosa, y no sé qué he hecho para merecer esto. Todo el mundo sonreía. Al cabo de unos días, la pregunta me la formulé por primera vez en serio. ¿Por qué ustedes premian a una mujer que ha dado clases toda su vida y ha trabajado en los archivos? Ser docente es una condición muy ligada con lo femenino, como ustedes saben. Somos siempre amplia mayoría en las salas de profesores de universidades e institutos de enseñanza secundaria. Y yo me sentía una más de una cantidad de colegas. Así que la pregunta es, ¿qué fue lo que hice de diferencial para merecer una distinción tan importante de una institución centenaria y que puede darse ese lujo que acabamos de ver? Recordar un evento bélico y recordar la gestión importantísima que esta institución ha hecho en esa ocasión y en tantas otras, siempre con un propósito muy claro, que es el de ayudar a todo lo que contribuye a la democracia y a los procesos pacíficos de convivencia ciudadana. Eso es mucho mérito y es mucho nombre el que el Rotary Club encierra. Así que a esa pregunta que me autoformulé, la primera respuesta fue: no he hecho otra cosa que hacer lo mejor posible lo que corresponde en este viejo oficio al cual pertenezco. Ser historiador es un viejo oficio muy digno, que tiene unas reglas muy claras a las que todos sabemos que debemos cumplir cuando ingresamos a esta profesión. Nosotros somos, y María Sáenz de Quesada no me va a dejar mentir al respecto, los autores de los relatos de las tribus. Todas las tribus y todas las colectividades necesitan un relato de sí mismos, necesitan un espejo en el cual verse y reconocerse. Nosotros somos los que hacemos la conexión con los antepasados, porque si alguno de esos antepasados que cuando llegué, Gustavo, mi doctor particular de ahora en adelante, me mostraba con mucho orgullo en el trayecto del aeropuerto hacia aquí, aquí está San Martín, aquí está Urquiza, aquí está la embajada francesa, los grandes edificios, los hitos importantes, los personajes importantes. Y si alguno de ellos levantara la cabeza y reviviera ocasionalmente por alguna forma de milagro extraño, probablemente no nos entendiera ni entendiera qué es lo que somos ni lo que hacemos. Sin embargo, nosotros nos sentimos unidos a todos y a cada uno de ellos, y cuando hablamos de ellos o de los episodios que ellos protagonizaron, sentimos que tenemos algo que ver. Ese hilo invisible es conceptual, no puede ser de otra manera. Cuando le explico esto a mis alumnos más chicos, les digo: ¿te entendés bien con tu abuela? No siempre. Y si en una generación o dos hay problemas para entender el código, las palabras, los valores, las cosas que rigen la vida cotidiana, que son las más indelebles, las más sutiles, pero las más contundentes desde el punto de vista del hacer y de la estructura de principios que rigen la vida.
imagínense un siglo después, siglo y medio después, 200 años, como tienen básicamente nuestros jóvenes países en América Latina. La capacidad de sentirnos deudores, eso es algo que se elabora desde el relato y eso es lo que mi oficio hace, ligarnos hacia atrás en el tiempo y enseñarnos las cosas que se pueden aprender sin la experiencia directa y la porfía con la que a veces nos estrellamos contra esa experiencia, para hacia adelante construir algo con ese sentido colectivo intacto. En el caso de mi país, construir ese relato es algo que los historiadores jóvenes recibimos de los maestros y a su vez los maestros de sus maestros, así que cuando nosotros entramos a este oficio generamos deudas de gratitud respecto a gente de carne y hueso a la que vimos y asistimos hasta el final de sus vidas y de la que recibimos lecciones, pero luego también somos herederos de personas que no conocimos personalmente, pero nos dejaron el legado inmenso de su bibliografía, de su pensamiento, de sus libros. En el caso de Uruguay, nuestra historiografía nace de un desprendimiento doble. Para nacer como país nosotros tuvimos que separarnos, sin duda, de España y sin dejar de hablar el idioma español, construir una historia y una identidad propia, pero por sobre todas las cosas, y espero no provocarles ningún atoramiento en el almuerzo, disculpen, pero nos tuvimos que separar de ustedes, los argentinos. Nuestra historia nace como un proceso de desprendimiento de una unidad mayor, la identidad del virreinato, y para construir ese relato pasamos bastante trabajo. Los primeros que contaron qué éramos y de dónde veníamos, contaron desde la unidad virreinal. Así que a alguien como José Artigas les parecía directamente un hombre perturbador, un salvaje que lo que había venido a hacer era debilitar una unidad mayor, quitándole a esa unidad mayor un trozo de mapa importante, significativo geopolíticamente, entrañable desde el punto de vista afectivo y económico, con el cual mantenían vasos comunicantes en la economía, en la sociedad, en los parentescos, en las redes sociales, en los capitales relacionales que las familias de un lado y del otro manejaban. Así que cuando ustedes contaron a ese personaje, lo contaron con lo que la historiografía uruguaya llama la leyenda negra anti-artiguista. Los Sarmiento y los Mitre, cuando hablaron de Artigas, lo retrataron como un bandido social, lo retrataron como el padre de todos los federalismos, destacando, como lo hizo Mitre, que el padre del federalismo pacífico había sido Moreno, pero que el padre del federalismo armado había sido Artigas y que de él eran hijos putativos todos los caudillos sangrientos del siglo XIX, entre ellos Rosa y Urquiza. Así que cuando nosotros quisimos contar quiénes éramos y de dónde veníamos, durante mucho tiempo utilizamos un libro de un magnífico intelectual nacido en Argentina, pero que se radicó largo tiempo en Uruguay, que fue Francisco Berra. Berra era un docente y un discente de altísima calidad, un autodidacta, como todos los historiadores de aquella época, un liberal, un anticaudillo. Entendían que los caudillos ensangrentaban a esos países nuevos que se empeñaban en existir y en dar un ejemplo de civilidad, y lo único que hacían era dar todo el tiempo un ejemplo de apetencias territoriales y personales. Así que, acorde con esa idea que fue la de casi toda la intelectualidad decimonónica, fustigó a los caudillos y fustigó a Artigas, hasta que a fines del siglo XIX, y ya en proceso uruguayo de rescate de la figura de Artigas, se prohibió su libro, se prohibieron sus clases y se le retira la cátedra que tenía. Fue un libro que durante mucho tiempo quedó en el olvido, hasta que la moderna historiografía lo ha recuperado y lo analiza con un criterio muy distinto al que se empleó cuando se lo denostó y se los puso en una especie de lista negra. Ese rescatar la figura de Artigas nos hizo deconstruir la leyenda negra y luego construir una leyenda que nosotros llamamos dorada, porque sabemos que exageramos. Cualquiera que haya ido a Montevideo y haya cruzado la Plaza Independencia sabe que ese monumento inmenso
que monta Artigas en una especie de caballo de otro mundo, no se corresponde con un caballo criollo ni con un caudillo que arrastró su porfía política durante largas décadas y que terminó humildemente viviendo de la piedad, entre comillas, y la clausura dentro del Paraguay el día que Gaspar Rodríguez de Francia le abrió las puertas. Cuando ustedes cruzan la Plaza Independencia, es una independencia que Artigas no quiso porque su proyecto era más amplio que la independencia del Uruguay, lo que ven es una especie de gatamelata gigantesco, hercúleo. A mí durante mucho tiempo me gustó muchísimo más el Artigas del escultor Ferrari, al cual yo decía, ese es de verdad un caballito criollo y ese es un hombre apesadumbrado por una revolución que, como todas las revoluciones, es sangrienta, desmedida y en donde su propia gente a veces olvida los principios y se vuelca a todas las violencias desatadas que las revoluciones suelen propiciar. Hasta que un día el presidente Sanguinetti me dijo, no se equivoque. Levantó el dedo y me rezongó. Dijo, no se equivoque. Una nación que quiere fundarse a sí misma y construir un relato de sí mismo no puede tener un caballito flaco y un señor apesadumbrado. Lo que necesita, aunque haya sido en algún momento eso, Artigas, sobre todo en su largo final, lo que necesita es la convicción de que es una nación que tiene sentido de existencia y grandeza en ese sentido de existencia. A partir de ahí me reconcilié con el monumento de Zanelli y hasta le hago cierta reverencia cuando cruzo la plaza. Hacer nuestro relato de colectividad digna de nacer a las colectividades independientes del mundo implicó separarnos de ustedes y revisar cada una de las cosas que habían dicho de nuestros personajes centrales en el periodo fundacional, porque cuando una nación nace, todo lo de ese periodo se torna casi sagrado. Cuando me tocó escribir sobre el libro de instrucciones del año 13, que nuestro embajador recordaba ayer, cosa que agradezco mucho, me di cuenta que me metía con 2 hojitas, porque no son más que ese programa que ustedes tienen ahí, son 2 hojitas, pero cada vez que hablaba de ellas parecía que hablaba de la Biblia o algún otro texto sagrado, porque la propia historia, el propio relato de la nación, cuando está bien construido finalmente, torna absolutamente sagrado todo lo que tiene que ver con los orígenes. Eso es algo que mi oficio hizo. Pasamos de la leyenda negra a la leyenda dorada, construimos un periodo fundacional, dijimos que teníamos sentido de ser como nación y exaltamos a los grandes hombres en un hilo conductor que nos explicaba cómo habíamos pasado la Guerra Grande, cómo habíamos superado la Guerra de la Triple Alianza, cómo habíamos dejado atrás el periodo de los caudillismos y finalmente habíamos accedido a un sistema de partidos y a una democracia estable que se jacta de esa estabilidad, aunque sabe que es un estado de vigilia permanente la democracia. Pero en ese pequeño proceso de movimiento hemos siempre procurado mantener en el siglo XX un sistema ejemplar de democracia. Todo el relato histórico apuntala a ese proceso. Y a cada nueva generación nuestra misión es enseñarles el sangriento siglo XIX para que no se olviden lo caro que se tuvo que pagar la democracia y la importancia del sistema de partidos para que no se olvide que van más allá de apetencias personales y que obedecen a una visión del país y que se jalona esa visión del país con mártires, con eventos importantes, con un precio en sangre y en generosidad de vidas para alcanzar los triunfos que hoy la democracia puede exhibir como logros inmensos. Así que mi oficio es un oficio trabajoso y muy digno, en el cual respetamos algunas reglas básicas. Algunas de ellas quizás ustedes no las conozcan y me gustaría recordárselas, porque si tengo algún mérito es solo haber hecho bien eso, no he hecho otra cosa. La primera regla de nuestro oficio es que la historia es un género de reescritura. No se escribe una sola vez y para siempre la historia de Argentina, ni la de Uruguay, ni la de la Guerra Grande, ni la de las guerras mundiales.
Tucídides tuvo la idea de que podía escribirlo una vez y para siempre y lo dice al inicio de su libro. Voy a escribir esta guerra para que se sepa de una vez y para todas las generaciones futuras. No tuvo suerte en eso. Nos dejó una historia impresionante, hoy referencial como modelo intelectual, pero obviamente superada, porque lo que todos sabemos es aquello de Werther, que a mí me costó tanto tiempo entender cuando era un adolescente y que entendí cuando de verdad sentí que había aprendido el oficio. Cada generación reescribe la historia universal. Y esto es, cada generación vuelve a hilar y a coser todos los acontecimientos del pasado, a darle sentido y continuidad, llevarlo hasta el presente y luego ubica a la persona en el presente y le da sentido, sentido de acción, sentido hacia adelante, porque la historia es una disciplina bastante riesgosa. Cuando hay procesos dictatoriales, los profesores de historia sabemos que corremos más riesgo que los de matemáticas, porque en matemáticas puede ser una abstracción, pero la historia hace ese hilo conductor y para en el presente a una persona que en nombre de gente que nunca vio la cara, gente que vivió 200 años atrás, se planta y dice, mi ideal es este y soy capaz de defenderlo. Eso es altamente explosivo, es una tarea intelectual que implica moralidad, implica principios rectores muy firmes y eso tenemos que hacerlo siempre con muchísimo cuidado. Los historiadores sabemos además que tenemos un privilegio inmenso. Nosotros entramos en los archivos y sabemos cuando trabajamos bien y el archivo provee de material, que llegamos a saber de un personaje más de lo que sabían su esposa, sus hijos, sus padres, sus colegas. Porque leemos documentos que eran destinados para uno y no para otro, porque leemos cartas íntimas, porque leemos lo que a propósito de ese personaje se decía. Entrecruzamos todo y sin haberlo visto nunca, sin haber tenido el milagro de la enunciación, el cara a cara que me permite calibrar una persona, o como me dijo Gustavo ayer, apenas lo saludo le hago el diagnóstico en un 50%, ¿no? El cara a cara, el trato enunciacional tiene un valor inmenso. Sin ese trato enunciacional nosotros podemos llegar a saber sobre una persona infinidad de cosas, mucho más de lo que cualquier contemporáneo sabía. Para contarles solo uno o dos casos personales y explicarles por qué uno se enamora de una profesión como esta. Yo tuve la oportunidad de ver en los archivos españoles, cuando escribí los muy fieles, los leales a la corona, los enemigos de Artigas, porque durante mucho tiempo escribí sobre Artigas, y bueno, luego me quise divorciar, pero del todo de Artigas uno no puede, nunca. Vuelve con él una y otra vez, por lo menos en la historiografía uruguaya. Así que crucé al bando de enfrente y pregunté quiénes eran los que no los querían. Y aprendí muchísimo. Cuando hice ese trabajo, trabajé largamente en el Archivo de Indias y vi documentos que me enseñaron a entender el periodo y el personaje, pero por sobre todas las cosas me reafirmaron mi vocación historiográfica. Yo tuve el privilegio de ver a algunos fieles abrirse la camisa y decirle al rey, tengo 9 cicatrices, y las 9 fueron defendiendo el nombre del rey. Me amputaron una mano vacunando en lo alto de las montañas del Imperio Incaico. Y esta lanza fue por tal batalla, y esta fue por tal otra, y aquella fue por tal otra. Y al terminar decirle, y ahora señor, le reclamo una pequeña isla que está en el delta del Tigre, en la desembocadura de los ríos. Ese trato personal entre el rey y los súbditos me hizo entender clarísima la condición de ciudadano tan distinta que construimos a partir del periodo independiente. Pero fue porque le llegué a tocar la piel a cada uno de los personajes que vivió el periodo. Me encontré, ya que usted, ¿cuál fue? Creo que él. Alguien reveló mi Ana María del Carmen, ese nombre larguísimo que siempre me da un poco de vergüenza. Entonces, me encontré una Ana María del Carmen en el archivo. Y claro, me paré en el documento porque que alguien tuviera esa exageración de 3 nombres, al igual que yo, me llamó la atención. Pensaba que era la única víctima. Así que me paré en el documento de Ana María del Carmen Martínez.
¿Saben la historia que pude ver? Todavía no la conté, la voy a contar en el libro próximo. Ana María del Carmen se había casado con Pablo Guillén, un marino de la Marina Española. Él vino al Río de la Plata antes y ella reclamó a la corona el derecho que tenían las mujeres a acompañar a sus maridos a su destino cuando eran mujeres legales de marinos de la corona española. Le dijeron que no, que el momento era difícil, Montevideo estaba sitiado, la revolución había iniciado, y ella insistió, y como el estatuto existía, le permitieron viajar. Pero no había barcos disponibles, salvo 3 barcos que venían a fortalecer el sitio de Montevideo, por lo cual viajó con 3 barcos de soldados y marinos que venían a defender la lealtad hispana de Montevideo frente a la Revolución de Mayo unida con la Revolución Oriental encabezada por Artigas. Imaginen el viaje. Ella venía con una niña pequeña que era su hermana y con un bebé de brazos que era su hija, con Pablo Guillén. Cuando llega a Montevideo se encuentra con que su marido no está porque lo habían nombrado gobernador en Malvinas. Fue el último gobernador de Malvinas. El que cuando tuvo que entregar Malvinas y soltarla del dominio español, se tomó el trabajo de hacer inscribir en cada esquina de los pocos edificios que el modesto emplazamiento hispano tenía en Malvinas, una frase que decía: esto pertenece legalmente al rey de España, Fernando VII. Y luego se embarcó y se fue. Entre ese tener que irse y el momento en que Ana María del Carmen llega a Montevideo, pasaron muchísimas cosas, entre otras una epidemia que mató a más de la mitad de los soldados que venían. Mi pregunta era, ¿y mi tocaya se salvó o no se salvó? Recién en el archivo Álvaro Bazán de la Marina Española encontré la bitácora del viaje de la Carlota, el último barco que sacó a Guillén de las Malvinas, que demoró meses en su travesía y que implicó, entre otras cosas, 2 ataques piratas, por lo cual perdió a la mitad de los hombres que llevaba. Llegó a la costa de Cádiz con menos de 10 personas a bordo, absolutamente famélicos y en un estado desastroso, pero 10 personas llegaban vivas, 9, 10. Cuando hace la historia y entrega a la corona el reporte, anota los nombres de todos. Y en el último renglón decía, y también viaja Ana María del Carmen Martínez con su pequeña hermana y su pequeña hija. O sea que Guillén pasó por la Montevideo sitiada y en guerra, logró entrar al puerto y levantar a su mujer y la llevó a lo largo del océano hasta llegar a destino. Es un privilegio entrar así en la vida de las personas. Es un privilegio leer cartas de amor. Es un privilegio doloroso leer testamentos. Es imposible no emocionarse cuando uno encuentra en un parte de guerra algo que dice: Señor, han inficionado, la rara palabra, el aire con el vapor de los muertos. Hay 15 kilómetros de muertos, 5 leguas. Y no soporto más, tengo que levantar el campamento, porque no podemos respirar y seguir peleando hacia adelante. Todos y cada uno de esos testimonios han sido parte del privilegio de estar en este oficio. Ustedes ahora me entregan un premio inmenso que me da un poco de pudor, de verdad. Y yo siento que solo he hecho lo más honestamente posible mi trabajo. Mi trabajo tiene ese privilegio, el agradecimiento de la sociedad. A nosotros, y María lo puede decir, se nos considera siempre en situación de dar, porque apenas uno aprende algo, tiene que replicarlo y devolvérselo a otro. Ese estar en situación de dar es un privilegio moral. En los múltiples agradecimientos que esta profesión acarrea, la de mis alumnos más pequeños, la de los universitarios, la de la persona que lee un libro o lee un artículo de prensa, sumaré a partir de ahora este premio un poco tramposo que ustedes me entregan. ¿Por qué tramposo? Porque es una distinción impresionante, pero implica una obligación enorme y como tal lo recibo.
la obligación de estar de aquí en adelante a la altura del voto de confianza, el documento de solvencia intelectual y ciudadana que ustedes entregan cuando distinguen a alguien de esta manera. Muchas gracias, es una linda trampa. Bueno, vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo al Rotary Club de Montevideo en la persona de su presidente. Esta es una bandeja que entregamos con la inscripción que recuerda esta entrega del Premio Rioplatense 2019. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la diferencia de tamaño que tenemos, ¿verdad? De un país a otro, pero iguales en el afecto y en el reconocimiento mutuo. Muy amable. Muchas gracias. Y esto te lo dejo también para nuestro centenario, que llega un añito antes que el de ustedes, pero con el orgullo de estar seguramente en unos pocos días nuevamente juntos. Muchas gracias. Como habíamos dicho, hoy celebramos también el Día Nacional de Italia y quiero elevar nuestra copa por la República Italiana, con quien nos une tantos vínculos humanos, culturales, históricos, y así que es un gran gusto brindar por el futuro y el bienestar de la República Italiana y de que la continua mejora de nuestros buenos vínculos. Y también vamos a brindar por la República Oriental del Uruguay, en la persona de su embajador, que, bueno, es un país hermano y lo consideramos como tal y lo vivimos como tal. Salud. Pero, estimado presidente, socios del Rotary, premiada Ana Ribeiro, muchísimas gracias por invitarme a compartir esta fecha tan importante como la entrega del Premio Rioplatense. En los 100 años del Club de Buenos Aires y además por hacerlo en el mes en el que estamos celebrando la fecha patria de Italia. Alguien solía decir que no me gustaría ser parte de un club que aceptara un miembro como yo. Pero seguramente no es el caso del club Rotary de Buenos Aires. Es por dos razones. Una, porque ustedes fueron muy prudentes. Solo me hicieron socio honorario. Entonces tiene que ser un club muy serio. Y segundo, porque, bueno, como diplomático en todos los lugares donde yo trabajé y serví mi país, tuve la oportunidad de participar de sus actos en todos los países, los Estados Unidos, hasta Albania, Serbia, bueno, Italia, y a pesar que tengan socios como yo, ustedes son muy capaces y activos en el trabajo. Y me enteré hoy me enteré a través de Juan Negri, que también son negociadores internacionales. No sabía que habían negociado el Tratado de Paz. Por todo eso, soy muy feliz de conmemorar una vez más acá y junto a ustedes, amigos de Italia, el aniversario 73 de la República Italiana. Quiero solo destacar que este año también estamos celebrando otro importante aniversario. Son los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, genio italiano. Es un genio que sigue siendo inspirador, fuente de inspiración también a la Argentina, donde tantos italianos llevaron este genio e ingenio en sus maletas a lo largo de los siglos. Y bueno, mucho genio e ingenio italiano se puede encontrar hoy acá en esta sala, entre argentinos y uruguayos. El embajador de Uruguay se llama Lescano. Algo de italiano tiene que tener. Bueno, por eso los invito a todos
a aprovechar del programa que hemos llamado Ingenio Italiano, un juego de palabras para decir que no solo es genio pensar, pero también hacer ingenio. Estamos haciendo charlas, seminarios, espectáculos a lo largo del año. Entonces, los invito a todos, la embajada está abierta y voy a pararme acá. Renovando, bueno, felicitaciones a la premiada por el premio rioplatense y mi sincero feliz cumpleaños al club y como decimos los italianos, 100 di questi giorni. Grazie.